Métodos de muestreo no probabilísticos. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. La mayoría de los investigadores tienen limitaciones temporales, monetarias y de mano de obra, y gracias a ellas es casi imposible tomar muestra aleatoria de toda la población. A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. ¿Cuándo utilizar el muestreo no probabilístico? Este tipo de muestreo puede ser utilizado cuando se requiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población. También se puede utilizar cuando el investigador tiene como objetivo hacer un estudio cualitativo, piloto o exploratorio. Se puede utilizar cuando la investigación no tiene como objetivo generar resultados que se utilicen para hacer generalizaciones respecto de toda la población. Esta técnica también se puede utilizar en un estudio inicial que será llevado a cabo nuevamente utilizando un muestreo probabilístico aleatorio. A continuación veremos tipos de muestreo no probabilístico. El muestreo dirigido es el tipo de muestreo en el que puede haber clara influencia de la personalidad que selecciona la muestra o simplemente se realiza atendiendo a varias razones. En el caso de que la investigación no requiera tanto un caso de representatividad, pero más bien una cuidadosa y controlada elección de casos con características especificadas en el planteamiento del problema. Un ejemplo es que si hacemos una encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tengan el teléfono ya sea en la mano o cerca de ellos, digamos, pueden que estén trabajando, haciendo un quehacer, simplemente no lo tengan en casa, se les haya olvidado, pues no podrán formar parte de la muestra, ya que no contestarían la llamada. Entonces, ese ejemplo nos da a entender de que aunque la acción ocurra y no se pueda contestar la llamada, pues no entrarían en la muestra. Aunque tengan teléfono, no entrarían, ya que no podrían contestar la llamada. Y las personas que contesten la llamada pues formarían parte de esa muestra, y en base a esas personas se realizarían ciertas anotaciones que tengan similitudes y así, digamos, obtener una serie de datos en la cual podemos reflejarla en ciertos gráficos, como vemos en la parte inferior derecha, ya que mediante esa acumulación de datos, esos datos obtenidos, se puede realizar una gráfica de barra, una gráfica de líneas, una gráfica circular, en el cual estas gráficas nos ayudan a tener una mejor visualización de ciertos datos. En este caso, pues serían de las llamadas que contestaron y cómo fue su respuesta, o ya sea dependiendo la forma en que contestaron, pues los datos se van acoplando a una manera en que esas gráficas van a ir diciendo sus características, similitudes o pues bien sus diferencias. El muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico, en donde la muestra reunida tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado, las características o los rasgos conocidos. Asimismo, el investigador debe asegurarse de que la composición de la muestra final, que será utilizada en el estudio, cumpla los criterios de cuota de la investigación. Este método se basa en la hipótesis que la información que deseamos obtener está correlacionada con la población, pero es solo una hipótesis de representatividad difícilmente demostrable. La elección de los individuos seleccionados por los investigadores en este método no permite calcular probabilidades de pertenencia a la muestra.
y entraña una dificultad de cálculo de errores y en consecuencia de precisión del análisis. Supongamos que tenemos una población de n individuos y que queremos elegir una muestra de n sujetos. Tomaremos los individuos para la muestra mediante el siguiente proceso. 1. La población se divide en K estratos o grupos, tales como la edad, sexo, nivel educativo, etc. 2. El investigador elige las cuotas que se van a tomar de cada grupo, siendo su suma el total de elementos n de la muestra. En otras palabras, sería identificar las proporciones de los subgrupos. Se puede decidir a criterio lógico del investigador. 3. Se eligen los elementos en cada estrato o grupo por métodos no probabilísticos. Por ejemplo, podríamos elegir los elementos de la muestra de nuestra ciudad porque resulta más cómodo, o de un grupo de voluntarios, etc. Básicamente sería seleccionar sujetos de los estratos teniendo en cuenta las proporciones del paso anterior. ¿Cuándo utilizar el muestreo por cuota? El muestreo por cuotas se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los individuos, por ejemplo, la edad, el sexo, etc. Y se pueden utilizar ya que el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características que se estudian. El análisis por estratos permite un posterior análisis de las diferencias entre grupos. Ventajas del muestreo por cuota. Es el método de muestreo menos costoso. Es muy utilizado en sondeos y encuestas por los medios de comunicación. El método asume que la información que deseamos obtener está correlacionada con la población, pero es una hipótesis de representatividad difícilmente demostrable. Desventajas del muestreo por cuotas. Puede parecer que esta técnica de muestreo es totalmente representativa de la población, pero en algunos casos no es así. Debes tener en cuenta que se han tenido en cuenta solo los rasgos seleccionados de la población para formar los subgrupos. En el proceso de muestreo de estos subgrupos, otros rasgos de la muestra pueden ser representados de más. En un estudio que tiene en cuenta el género, el nivel socioeconómico y la religión como base de los subgrupos, la muestra final puede tener una representación sesgada de la edad, la raza, el nivel educativo alcanzado, el estado civil y mucho más. Ejemplo, si la base de la cuota es de nivel de año en la universidad y el investigador necesita una representación igual, con un tamaño de muestra de 100, debe seleccionar 25 estudiantes de primer año, 25 de segundo año, 25 de tercer año y 25 de cuarto año. Las bases de la cuota generalmente son la edad, el género, la educación, la etnia, la religión y el nivel socioeconómico. Muestreo por conveniencia. El muestreo de o por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Usos. Los investigadores utilizan el muestreo de conveniencia no solo porque es fácil de usar, sino porque también tiene otras ventajas para la investigación. En pruebas de piloto, por ejemplo. La muestra de conveniencia se suele utilizar ya que permite al investigador obtener los datos básicos y la tendencia con respecto a su estudio, sin las complicaciones del uso de una muestra aleatoria. Críticas. La crítica más obvia acerca del muestreo por conveniencia son los sesgos o perjuicios del muestreo por no demostrar imparcialidad al ser escogida. La muestra no es representativa de toda la población. Esto puede ser el mayor inconveniente al utilizar una muestra por conveniencia, ya que además conduce a más problemas y críticas. Otra crítica importante acerca del uso de una muestra por conveniencia es la limitación en la generalización y las posibles inferencias que puede surgir sobre toda una población. Dado que la muestra no es representativa de la población, los resultados del estudio no pueden ser generalizados a la población, ni hablar de toda la población. Esto da lugar a una baja validez externa del estudio. Ejemplo. El médico de un instituto quiere realizar un estudio óptico para comprobar si los jóvenes mejoran su vista después de unos determinados ejercicios visuales. Para ello,
decide realizar el estudio a los alumnos de un curso del instituto. Como podemos ver en la siguiente imagen, que es representativa de nuestro ejemplo, el médico o investigador selecciona a su muestra de una determinada población, que son los alumnos. La muestra que ha decidido tomar son quienes aplicarán o ejecutarán los ejercicios visuales. Muestreo consecutivo. El muestreo consecutivo es muy similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Esta técnica de muestreo no probabilístico puede ser considerada la mejor muestra no probabilística, ya que incluye a todos los sujetos que están disponibles, lo que hace que la muestra represente mejor a toda la población. Ejemplo, si deseamos hacer un estudio para conocer las horas de sueño diarias de los niños recién nacidos, podríamos realizar un muestreo consecutivo tomando a todos los recién nacidos que acudan al centro de salud X durante un año. Como lo que hacemos en este diseño de muestreo es reclutar a toda la población elegible durante un periodo de tiempo determinado, uno de los problemas que nos podemos encontrar es cuando el periodo de reclutamiento es corto y no refleja fluctuaciones estacionales del problema que estamos estudiando, lo cual sesgaría la muestra obtenida. Otro error frecuente es que el reclutamiento no se realice de manera consecutiva, produciéndose interrupciones, por ejemplo, por situaciones de alta demanda asistencial. Esta situación produciría también un sesgo en la muestra. Muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. El nombre de bola de nieve proviene justamente de esta idea, del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y más grande. Esta técnica permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. Muestreo lineal. Cada persona participante debe recomendar a otra persona, de forma que la muestra crece a un ritmo lineal. Muestreo exponencial. Cada persona debe invitar a participar a 2 o más personas. De esta forma, cuanta más gente participa en el estudio, más gente se añade al mismo. Por lo tanto, la bola de nieve funciona especialmente bien cuando el rasgo distintivo de la población que queremos estudiar tiende a agrupar a dichos individuos, a favorecer su contacto social. Es algo más habitual de lo que podría parecer a simple vista. Es obvio que coleccionistas, practicantes de un deporte o aficionados a un tipo de música pueden cumplir con esta propiedad, pero también aplica a otros colectivos como pacientes de una enfermedad rara, por poner un ejemplo, ya que su circunstancia personal facilita que estas personas entren en contacto con otras personas con el mismo rasgo. Por ejemplo, en la consulta del médico, en asociaciones, etc. Ventajas e inconvenientes. Las principales ventajas de esta técnica son: permite muestrear a poblaciones de difícil acceso. Es un proceso económico y sencillo. Requiere poca planificación y pocos recursos humanos. Los propios sujetos entrevistados hacen de mano de obra. Respecto a los inconvenientes, falta de control sobre cómo se constituye la muestra, ya que está en manos de los propios encuestados y su criterio para seleccionar nuevos individuos. Muestreo discrecional. En este tipo de toma de muestras, los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. El investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos. Ejemplo, en un estudio en donde un investigador quiere saber qué es necesario para graduarse con los más altos honores en la universidad. Las únicas personas que podrán brindarle el mejor asesoramiento serán las personas que se graduaron con los más altos honores.
Este método de muestreo es aconsejable cuando la población es muy reducida y conocida por el investigador.